Bienvenidos a este espacio, su espacio Construyendo Salud y Bienestar. Yo soy la psicóloga Brenda Guzbet y sean bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante que va en relación a la estación en la que nos encontramos, a este movimiento de la naturaleza que nos invita a nosotros como seres humanos a entender que podemos empezar a modificar, a cambiar o a cultivar en nuestro cuerpo, en nuestra vida, que es el carácter y la flexibilidad. El camino que nos lleva a cultivar, el cómo cultivar el carácter y la flexibilidad. Y bueno, para comenzar, quiero hacer referencia a algunos textos y videos que los invito a revisar con el objetivo de que no se queden solamente con lo que yo les estoy compartiendo, sino que si gustan profundizar o si gustan entender un poquito más de lo que yo he aprendido y de lo que vamos a compartir en este episodio, pues vayan a revisarlos. El primer libro es Para ser maestro hay que ser discípulo. El discípulo, ambos de Sergio López Ramos, se los voy a estar dejando por acá en la pantalla, y los videos de la flexibilidad y la salud y el despertar espiritual según la flexibilidad, ambos los encuentran en el canal de La Raíz y la Memoria, muy interesantes, con perspectivas que invitan a la reflexión sobre el tema de la salud y lo espiritual. Vamos a comenzar con que se puede hablar de carácter y de flexibilidad. Cada ser humano puede llegar a tener una diferente connotación con estos dos saberes. Sin embargo, hablar de ellos, nombrarlos o mencionarlos no es lo mismo que aprender a cultivarlos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la intención es utilizar ambos para construir una vida diferente y, sobre todo, como lo mencionan los autores, desarrollar la salud en el cuerpo, que ese es el objetivo. Un día siempre es el primer día. Un capítulo que nos invita precisamente a la reflexión de prácticas que uno puede ir haciendo en su vida cotidiana de acuerdo a lo que fue cultivado para el doctor Sergio López Ramos por su maestro Antonio Moya. Sin embargo, aquí quiero también mencionar la enseñanza del doctor Giovanni Varela, que nos invita a reflexionar. En un próximo video ya hablaremos acerca de la ansiedad, pero el objetivo es que nos invita a esta introspección de que si hemos andado por un camino lleno de disciplina, donde nos alimentamos quizá de cierta manera, nos relacionamos con ciertas personas y tenemos hábitos que no son para la vida, descubrir que la disciplina ahí está puede ser más sencillo al empezar otros caminos para senderear, con una guía que nos invite a la introspección y a mirar aquello que no es tan agradable de mostrar para otros, que es nuestra sombra, a través de una práctica que se puede cultivar y con el objetivo y propósito de desarrollar el carácter en el ser humano. Pero, ¿qué es el carácter? Nuestro autor nos relata que tener carácter es algo más profundo en un ser humano. Debe culminar siempre con lo que emprende y hacer lo mejor que pueda, siempre buscando la perfección de las cosas. Porque entonces, cuando hablamos de que alguien no concreta, no culmina o no concluye, podemos elegir quizá la excusa perfecta para no confrontar, no culminar, y es ahí donde la vida se pierde. Uno se pierde. Porque entonces podemos ver pacientes que se dan de alta solitos y que toman la decisión de que porque se sintieron bien, lo cual es muy bueno, dejan su proceso terapéutico y entonces regresan con crisis. Uno los acepta sin ningún tema, porque a fin de cuentas para eso, en mi caso, yo como terapeuta, pues brindo el espacio, porque el espacio siempre va a estar y la invitación también está abierta.
para aquel que esté dispuesto a trabajar. Sin embargo, esto lo podemos ver también en su vida. ¿Qué ha dejado inconcluso? ¿Qué no ha terminado? Un libro, un texto, la licenciatura, una maestría, cualquier actividad que por una situación u otra se pone alguna excusa para no concretarla. Por lo tanto, es aquí donde podemos entender que a la persona le falta carácter. Y más allá de una crítica, el objetivo es ir hacia adentro y entonces preguntarse qué fue lo que pasó. ¿Por qué es que no he terminado? ¿Por qué dejé eso inconcluso? ¿Por qué es que veo que ese mueble ya está roto y ya no sirve para nada, pero aún así lo conservo? ¿Por qué es que si esta ropa ya no me la pongo, aún la tengo en mi closet? ¿Por qué es que si este libro yo dije que lo iba a terminar, no lo he terminado? El punto es ver qué es lo que pasa en el sujeto, porque entonces no solamente es un área de su vida, sino son varias. Por ello, algo que se compartía con los pacientes en el círculo de mujeres durante la práctica de los 108 saludos al sol fue que al llegar a los últimos 8, de los 108, uno puede llegar a sentirse agotado, cansado, abrumado, pero hay algo que nos tiene que permitir continuar: el carácter. El cumplir con nuestra palabra, porque siempre queremos quedar bien con los otros. La palabra sí se la damos al otro. Hacer para los otros, ser reconocidos y valorados por nuestras acciones para otros. Pero, ¿qué hay de lo que hacemos por nosotros mismos? ¿Dónde queda eso? Si yo tomé la decisión de iniciar, experimentar, salir de una zona de confort para mi crecimiento, entonces debo de concretar eso. El autor nos habla de una cultura en la que todo puede esperar. Ya para mañana. Mañana será otro día. Pues ya mañana con más calma. Son frases que quizá podemos llegar a escuchar y que quizá hemos dicho, ¿por qué no? Pero entonces está bien que no todo lo podamos concluir en un día. Es humanamente imposible. Pero si entonces yo me propuse que este día iba a ser dedicado para esta actividad, ¿por qué entonces lo dejé para mañana? Porque ese mañana, ¿cuándo llega? Si llega, puede que sea tarde. Las personas buscan hacerse las enojadas, las sufridas para no hacer, para no moverse. Es un camino muchísimo más fácil de andar, porque entonces puedo culpabilizar al otro, a la sociedad, a la política, al gobierno, a la corrupción, a los demás, y no tomar responsabilidad de mis acciones. Para no dejarse vencer por la pereza, el conformismo, uno necesita del carácter, de este carácter que nos invita a continuar, que nos invita a ser determinantes para no caer en esto. Porque hay personas que he escuchado que confunden el carácter. Y entonces quiero invitarlos a que si lo pueden comentar en este video y si llegaron a este punto, para ustedes, ¿qué es el carácter? Porque quizá es diferente a lo que hemos estado conversando en este episodio. Recuerdo que por mucho tiempo yo pensaba que el tener carácter era tener la voz más alta que el otro y poder defender mis ideales sin importar quién saliera lastimado, la persona o yo, porque a veces eso se cree que es. Sin embargo, el carácter nos invita a justamente esa voz que está en nuestro interior, a escucharla para poder concluir, pero que va de la mano con la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Pues justamente es esa voz que nos levanta por las mañanas, todos los días, que te dice: muévete,
El despertador quizá lo ponemos, pero también nos pueden despertar diferentes circunstancias, el perro, el gas, el pan, el claxon, uno que vive en la avenida. Pero quien elige levantarse a fin de cuentas, eres tú. Eres tú quien toma esa decisión, porque es una elección. La cuestión es, ¿cómo es que quieres vivir eso? ¿Cómo eliges vivir tu día en el momento en que abres los ojos y decides levantarte? ¿Cómo y desde qué emoción lo estás viviendo? Porque la manera más sencilla para no sufrirle es aprender a vivir sin esperar. Confiar en lo que uno está haciendo. Y pues caminar, hacer con esa voluntad que viene desde el riñón. Por más complicado que pueda llegar a ser, uno puede elegir y nutrir ese proyecto que solamente es mío. Y puede ser tan complejo o tan sencillo como ustedes quieran verlo. Puede ser que mi proyecto sea, me voy a levantar a agradecer, voy a tomar agua, voy a abrazar a la persona con la que duermo y agradecerle por un día más. Voy a demostrarle mi amor a mis seres queridos, si vivo con mis padres, a mis padres, si vivo con mis hermanos, a mis hermanos, a mis hijos, a mi pareja, a mis mascotas. Pero el punto es que eso puede determinar cómo es que vaya andando mi día. Pero después, esas pequeñas acciones tienen repercusión en cómo pueda estar y construir mi vida. Hemos hablado del proyecto de vida y dentro de ello, justamente para aquellos que no han visto el episodio, pues se los voy a dejar por acá para los que están en YouTube y se den un clavado y chequen toda la información que por allá compartimos. Porque me he dado cuenta y desafortunadamente por las circunstancias en las que nos encontramos hoy día, hay más personas que se encuentran en crisis por no saber qué hacer con su proyecto de vida. Y entonces, justamente ahí mencionábamos estos elementos del carácter y la voluntad para tomar en cuenta. Pues la voluntad se puede quizá describir, pero te invito a que tú la descubras, que la vivas, moviendo el cuerpo, haciendo para él, pues uno desde ahí tendría que hacerlo sin esperar, porque así es como uno puede vivir con más tranquilidad. Uno no hace esperando no enfermarse, porque hay circunstancias, sí, de las emociones, sí, de factores ambientales, pero uno no es algo que espera en el día. Y es una muy sana manera de también empezar a relacionarnos. Pero lo maravilloso de aprender a no esperar, que es algo que les he compartido a mis pacientes, es que el no esperar invita a que uno pueda asombrarse y que hagan una tarea muy sencilla que les quiero invitar. A partir de ahora, aquellos que quizá trabajan fuera o que pasen por un puente o que regresen o que lo que ustedes quieran, cada vez que salgan, deténganse a ver si pueden el amanecer o el atardecer. Y si no pueden ver ninguna de estas dos por temas de horarios, el cielo. Y dense cuenta de algo. Es un ejercicio porque entonces es diferente todos los días. Uno sale sin esperar qué puede llegar a encontrar. A veces puede haber un cielo que esté totalmente descubierto. Puede haber un cielo que esté nuboso. Puede haber un cielo que esté sin sol porque está cubierto por las nubes. Puede haber un atardecer de ciertos colores, pero no todos los atardeceres son los mismos. Cada día es diferente. Y entonces a partir de ahí me puedo permitir no perder la capacidad de asombrarme y de enamorarme.
Y entonces, justamente el elemento del agua, maestro en esto de la voluntad, se puede aprender, pues es constante y se abre camino por donde elija. Pero también se permite ser flexible. Aquellos que tuvieron la posibilidad quizá de ir a un lago, un río, al mar, vean ese elemento, vean cómo es, cómo actúa, cómo ustedes se sienten estando en él con mucho respeto, porque precisamente es potente cuando quiere y suave cuando elige, pero muy determinante y se hace sendero por donde quiera. Cuando uno se centra y comienza a conocer un poquito más de esto, llegan los deseos, cosas de afuera que nos pueden llegar a apantallar. El ego y la envidia, la soberbia y la pereza pueden ser actitudes que aparezcan porque como uno ha crecido 1 centímetro más, hay una superioridad con el afán quizá de meterle ideas a las demás personas, porque se sabe que uno puede encontrar enseñanzas, pero el camino pues no es para todos, o bien es para todo aquel que esté dispuesto a trabajar. Y dentro de eso hay que aprender a guardar silencio, saber cuándo la palabra será escuchada, cuándo el otro está listo para escucharme. Puede que no sea su momento, puede que no esté dispuesto a aceptar lo que yo le vaya a comentar y compartir. Y puede que lo tome a mal. Con solo escuchar y tomar lo que la persona pueda compartir es bien. Lo importante es que uno se concentre en la búsqueda de sí mismo en lugar de practicar la crítica sobre otro. Porque entonces me miro. ¿Puedo mirar a los demás? Claro que no. Yo no soy quizá ciego. Me puedo permitir mirar a los otros sin tema. Pero el objetivo es que yo no pierda de vista mi camino, mi proceso y siempre regresar. Regresar para ver cómo ando, cómo estoy. El carácter se asocia a esa emoción que aparece, conocida como el enojo. Por eso es que esta circunstancia a veces de las personas que dicen que tienen carácter porque son explosivas, cuando la realidad es que hay falta de carácter. En relación al elemento madera, que como un árbol se hará más firme y resistente ante las adversidades, con el viento o con la tormenta. Así de los árboles podemos aprender a hacernos firmes pero no duros, determinados pero no rígidos, y permitirnos afrontar la vida desde el coraje para vivir, sin dejar de cultivar la flexibilidad. ¿Qué es lo que nos permite la flexibilidad? Quizá hay personas que conozcan esto de la flexibilidad como el poder mover tu cuerpo de cierta manera, el poder quizá alcanzar con tus manos sin flexionar rodillas la punta de tus pies. Y claro, el cuerpo también es un reflejo de qué tan flexibles podemos ser con nosotros mismos o con las circunstancias que están fuera de nosotros. Pues la flexibilidad nos permite ese movimiento, no quedarnos estáticos. Todo aquello que se estanca, como el agua, se convierte en lodazal, se muere. Y si nos permitimos abrir a nuevos códigos, porque es real, ya tenemos quizá, y hay que tomarlo en cuenta, ya lo hemos platicado en otros episodios, el tema de la memoria corporal. Pero en este caso, abrir un espacio para conocer nuestra carga o memoria familiar, que muchas veces se ha hecho un discurso en el cuerpo, o a través de eso me significo, me identifico. Si mi familia quizá tiene ciertas prácticas de forma constante, como comer ciertos alimentos pese a las enfermedades, si quizá mi familia tiene ciertas actitudes
actitudes cuando se habla de emociones o sentimientos, si mi familia quizá tiene una perspectiva de diferentes temas que cuando yo volteo afuera y escucho y me permito ir al mundo y entonces encuentro otras cosas y ellos se cierran, puede que yo también comparta eso, porque todo lo que aprendemos de quizá la identidad de lo que somos proviene de la familia, proviene de la sociedad, pero el primer núcleo con el que nosotros congeniamos o nos desarrollamos como seres humanos sí o sí es la familia. Y uno puede aprender a reconocer esa condición. ¿Qué condición comparto con ellos? Puede que sea algo que me moleste, que no sea tan agradable de ver. Pero ¿quién dijo que el proceso sería agradable? No tiene que ser sufrible, pero también va a haber momentos en donde uno llegue a tener crisis. Sin embargo, la flexibilidad me puede permitir recibir información nueva y valiosa para abrirme e incorporar procesos que sean diversos a lo aprendido o lo instituido, a eso que quizá me hace ser rígido. Porque precisamente en el episodio de la flexibilidad y la salud, nos comparte el autor que muchas de las personas que tienen padecimientos con cáncer han podido salir de ese estado gracias a aprender a mirar su condición humana, pero sobre todo a desarrollar la flexibilidad para poder construir salud en su cuerpo, pese a las condiciones en las que puedan llegar a ser diagnosticados. Por lo tanto, aceptar que pues esto es parte de la vida, las circunstancias fuera de nosotros, experiencias que no son tan agradables, el realmente aceptar es un proceso complicado. Pero pues es que afuera hay caos. Toda experiencia, pese a eso, tiene una posibilidad para aprender, porque es una enseñanza. Y si yo lo veo así, más que quizá un castigo divino, el karma, que alguien ya me está echando el mal de ojo, pues me permite precisamente abrirme esta parte de la flexibilidad. Porque entonces empiezo a resolver. Empiezo a no solamente quedarme con esta mirada sucia por una emoción quizá que está siendo predominante en mi vida. Como lo mencionaba, en muchas ocasiones puede ser la emoción del enojo, porque esa emoción, y quizá en otro episodio podemos hablar de ello con más profundidad, o los invito también a revisar el episodio de El enojo en mi vida para que conozcan otra perspectiva de esta emoción y los efectos que tiene en el cuerpo y cómo relacionarlo con la alimentación, con las prácticas que yo tengo en mi vida, y aparte que conozcan un poquito de mi experiencia, porque es algo con lo que yo he estado trabajando desde el inicio de mi proceso. Entonces, cuando me permito abrirme a esta parte y empezar a cultivar otro tipo de emociones y resolver sobre todo, mi mirada cambia. Y es algo que justamente les comparto a los pacientes. A veces la familia es el último espacio en el que se percata de estos cambios, porque pareciera que uno está actuando de una forma que no es adecuada, pues uno está cambiando el sistema que por mucho tiempo, ya estuvo impuesto. Y eso puede llegar a asustar, puede llegar a dar temor el que se hagan las cosas diferentes, porque ya conocemos esto, porque esto es lo que ya sabemos. Y el ser humano le tiene miedo a eso desconocido. Entonces, cuando yo comienzo a desapegarme, no solamente de mi familia, sino también de estas prácticas, de los sabores, de estos sabores que me encantan, de la alimentación que quizá se tiene la idea de que ciertos alimentos son sanos porque la mayoría de las personas los consumen por la mañana, como un tamal, los chilaquiles, huevo, que algunos tienen ciertas proteínas. Sin embargo,
que aunque ya sé que mi cuerpo quizá, aunque esté acostumbrado a ese tipo de alimentos, grasas, lácteos y demás, siempre me termino sintiendo inflamado o yendo al baño y me da diarrea o me da gastritis. Y esas cosas yo las normalizo dentro de mi vida. Normalizo el siempre estar con cierto padecimiento o condición porque así es como se vive en mi familia. Y como no conozco otra cosa más, es lo que continúo alimentando y cultivando. Pero cuando me permito abrir mi paladar, cuando me permito comenzar a comer diferente, las cosas comienzan a cambiar. Ya no me inflamo y empiezo a pensar más, ya no me siento aletargado y empiezo a resolver y a ser más eficaz. Y entonces incluso mi estado de ánimo y mis emociones comienzan a modificarse, porque mi día decidí comenzarlo diferente. Y esto precisamente desde esta apertura de abrir nuevos códigos, de permitirme escuchar algo diferente a lo que siempre escucho y mirar mi condición, aceptarla, pero con esta situación de ser muy firme para elegir, para tomar una elección, porque esto deben de saber que la decisión de comenzar un proceso terapéutico, muchos pacientes me han platicado y al inicio es como no quiero porque no conozco la persona, porque sí a lo mejor me la recomendaron pero no es seguro, porque es la primera vez que hago esto, porque ya tuve una mala experiencia y fue desagradable y no me sentí bien. Pero entonces, desde el momento en que yo me doy la oportunidad de avanzar, de mandar un mensaje, de agendar sesión, de entrar a la sesión y de abrirme a esta persona que es desconocida para mí, es un gran primer paso y es un gran logro, porque déjenme decirles que es algo que yo les comparto a los pacientes, ya no hay vuelta atrás. Y miren que muchos han regresado, cuando justamente después de mucho tiempo dejaron la consulta y regresan y uno los acepta y uno dice, ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Hay muchos, como lo hemos platicado, que no están listos, que quizá esta vida no es quizás su oportunidad para el cambio, pero algo quisieron aprender de aquí. Otros tantos están muy conscientes y muy constantes del compromiso que hay que tener para comenzar un proceso. Entonces, en esta situación, cuando yo tomo una elección y me permito abrir esta flexibilidad, pues tengo que permitirme ser frágil, vulnerable, lo cual muchas veces no es sencillo de reconocer o de vivir incluso, porque todo el tiempo puse una muralla, puse una pared, sacaba las garras y los dientes para defenderme o incluso las espinas para que nadie pudiera lastimarme. Y entonces conozco otras formas de abrirme y expresarme, comprendiendo lo que al principio comentábamos, no esperando nada. Y con esto, para justamente cerrar, concretar, ir resolviendo, tomando esta elección desde la voluntad y accionar, hacer con carácter y determinación, siempre respondiendo a esta pregunta del ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? Que tiene que ser un anclaje, mi ancla para mantenerme firme ante las adversidades. Hay pacientes que reportan esta circunstancia de que cuando empiezan a sentirse bien y todo va bien, pasan una situación con su familia, con su pareja, en el trabajo, con circunstancias de afuera. Y entonces dicen, no, algo no estoy haciendo bien. Y vienen muy mal porque entonces dicen, es que iba todo tan bien, todo estaba tan bien, todo lo estaba logrando, estaba en una armonía y entonces llega esta persona, llega esta situación a romper con esa armonía. Y uno les comenta, ok, está bien,
ya lo viste, ya te diste cuenta de que venir a terapia no solamente se trata de que lloro, saco, catarsis y vámonos, todo bien. Aquí hay que resolver, aquí hay que trabajar y aquí hay que aprender a que estas circunstancias son una enseñanza de que hace falta más trabajo, de que quizá necesito seguir siendo flexible porque la vida es así. Si yo me enojo con la vida, entonces puede ser un camino con mucho sufrimiento, porque es entender que realmente no es que seamos enemigos de nadie o que estemos siendo castigados por nadie, sino que son circunstancias que van a suceder. Pero que si entonces me detengo a ver, eso está fuera de mí, no está dentro. Adentro está complicado porque a veces eso alimenta. Y entonces ya me dijeron que no, que yo estoy mal, que yo soy culpable, que yo realmente siempre he estado mal y que no voy a cambiar, y entonces yo me la creo y empiezo a decir sí es cierto, tienes razón, yo nunca voy a cambiar, yo siempre voy a ser igual. Y es ahí entonces uno dice, ya te estás dejando contaminar por eso de afuera, pero tienes que comprender que eso de afuera puede que nunca cambie, ni la persona, ni la circunstancia, ni la situación. Cuando tú empieces a modificar esa manera y esa perspectiva de mirar, entonces puede que ahí justamente ya te abras a vivirlo con y desde la flexibilidad, de que así van a ser ciertas situaciones y que no hay peor guerra que la que puede existir adentro de mí. Pero si yo me detengo y no la alimento y le pongo un alto y le pongo un límite, entonces puede empezar a cambiar ese diálogo interno. Recuerden que ya tenemos un episodio acerca de una práctica que les invito para aquellos que les cueste trabajo el asumirse valiosos, pues vayan a revisarla. ¿Qué se necesita para ser flexible? Como una receta de ciertos ingredientes que pueden ser tan sencillos o tan complejos como ustedes quieran para conseguirlos, pero que claro que se pueden ir cultivando poco a poco. Ceder, el permitirse ceder ante estas situaciones, no someterse, sino ceder y entender que puede que hay cosas que sí estén fuera de mí, pero que me tengo que permitir mirar. El abrirme sin la necesidad de cerrarme porque puede que algo o alguien no reaccionó como yo hubiera querido o esperado. Y que eso no va a ser ninguna excusa para que yo me cierre, que por el contrario siga firme ante mi esencia de entregarme y ser abierta o abierto. Tener claridad de saber si realmente esto es lo que quiero, la claridad va a estar, va a aparecer. No permitir que la cabezota sea aquella que nos contamine en este tema de decisiones. Porque con templanza y sin ansiedad podemos hacer decisiones más inteligentes, templarnos ante estas circunstancias no tan agradables para nosotros. Inclusión. El que incluya aquello que puede ser incluso fuera de mi zona de confort, que incluya quizá ese compañero que no es tan agradable para mí, que incluya esa persona que quizá piense diferente a lo que yo pueda llegar a pensar y que me permite escuchar qué tiene para compartir esa persona. Y justamente ahí es donde se abre esta mirada para la tolerancia. El tolerar que hay otras circunstancias ajenas con otras historias de vida en personas que quizá yo no me lo espero, que hay que ser tolerantes porque cada persona tiene una historia de vida completamente diferente a la mía. Y entonces así cultivar la paz interior. Esta guerra, cambiarla por un diálogo más compasivo, en donde justamente dentro de este camino del proceso del trabajo corporal, a veces uno puede llegar a ser muy duro porque las cosas no salen como uno espera.
precisamente porque uno comete errores, porque uno, donde le dijeron que no se tenía que meter, ahí va y se mete y se enloda y sale sucio. Y entonces, pues hay como un retroceso. Es válido aprender a ver eso. Pero cuando yo empiezo a abrirme a conocer otras circunstancias, de formas de vivir, estilos de vida, de maneras de relacionarme, de maneras de comer, de pensar, de decir, de hacer, entonces, lo primero que tengo que entender antes de llegar a pedir ayuda es estar dispuesto a saber escuchar y a dejarme guiar por aquella persona que yo elegí para que sea mi orientación y mi guía. Porque nadie me obligó a elegir a esa persona. Esa persona no es que llegara a mi puerta y me dijera, hey, te voy a ayudar. Yo elegí que esta persona sea mi guía o acompañante, este maestro, este terapeuta, este orientador, que sea una elección precisamente con estos elementos. Y que entonces así es cuando uno comienza este camino de descubrirse y cultivar el carácter y la flexibilidad. Espero que se hayan quedado con mucha información sabia de este bonito episodio. Y pues la verdad se los quería compartir porque es algo que he estado trabajando en este año, sobre todo, que se ha abierto y que pues es para aquel que esté quizá con la duda de esto del carácter y esto de la flexibilidad, ¿cómo será? Y lo mencionan o lo escucho, pues aquí está para ti. Y que en su momento hablaremos de las prácticas que se pueden utilizar precisamente para cultivar esto, porque es algo que se menciona. Ten una práctica corporal. Para mover el cuerpo hay que moverlo, no hay que mantenernos estáticos. Pero eso ya lo hablaremos en un próximo episodio. Mientras tanto, me emociona compartirles que el próximo episodio va a estar muy, muy interesante. No se lo pierdan, suscríbanse, denle like y sobre todo no olviden compartir con aquellos que deberían de estar escuchando esto. Y nosotros nos vemos. Hasta la próxima.